Listo. Bien, miren, en la clase anterior nosotros ya analizamos la teoría referente al tema movimiento armónico simple, ¿no? Habíamos analizado también algunas fórmulas, sí, todo eso de ahí ya tiene que estar sumamente claro, ¿no? Las fórmulas, la teoría, sí, el día de hoy vamos a resolver los 3 ejercicios que están planteados en la ficha. Son súper fáciles los ejercicios, demasiado, demasiado fáciles. Vamos a hacer uso de las fórmulas, vamos a hacer también uso de la gráfica, ¿sí? Y solamente vamos a hacer uso de la teoría, también vamos a hacer un poco uso, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener también clara la teoría para también saber qué fórmula utilizar, eh, para luego quizás despejar y obtener otro dato que necesite yo para al final obtener la respuesta que me esté pidiendo el ejercicio, ¿no? Entonces, miren, el primer ejercicio me dice lo siguiente. Me dice, se tiene un cuerpo que oscila con movimiento armónico simple. No se olviden que las siglas MAS significa movimiento armónico simple. Este cuerpo dice que se va a mover a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo, de acuerdo con la ecuación. ¿Sí? Su posición va a variar con el tiempo. Y aquí tengo la fórmula, ¿sí? Que describe la posición con respecto al tiempo. Dice que el tiempo está medido en segundos y los ángulos están medidos en radianes. ¿Sí? En radianes. Me dice que calcule A, la amplitud, B, la frecuencia angular, no se olviden, la amplitud se representa con la mayúscula, la frecuencia angular con la W, ¿sí? Con esta W así. La frecuencia, la F minúscula, el periodo con la T mayúscula, y también me dicen que calcule la posición o la elongación cuando han pasado 0,3 segundos. ¿Con qué letra yo represento la posición o elongación? ¿Con qué letra se representa la posición? ¿Con la? X. Ya, como el cuerpo se está moviendo en el eje X, obviamente la posición la voy a representar con el eje X. Pero si el cuerpo se estuviese moviendo en el eje Y, Y. ¿no es cierto? Y es más, la posición está descrita aquí, pues aquí mismo dice, mire, su posición varía con el tiempo de acuerdo con la ecuación. Entonces aquí me está diciendo con qué letra se está representando la posición, con la X. ¿Ya? Esos cinco literales me está pidiendo el ejercicio que calcule. Esto es súper fácil porque aquí ya me están dando la ecuación. Sí, entonces, en la presentación de PowerPoint, ¿verdad que yo les di 3 ecuaciones para calcular posición, velocidad y aceleración, ¿verdad? Que en la presentación de PowerPoint están 3 ecuaciones, ¿verdad? O 3 fórmulas, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es la fórmula que me sirve a mí para calcular la posición? Es la que está descrita acá. La ecuación general del movimiento armónico simple para el cálculo de la elongación, o también llamada posición, es esta. Esta es la fórmula, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Listo? Entonces, miren, lo único que tengo que lo único que tengo que hacer aquí es comparar esta fórmula de aquí con esta fórmula de acá. Y de esa manera voy a obtener todos los valores que me están pidiendo aquí. Bueno, a excepción del último, ¿no? El último lo único que tengo que hacer es, en cambio, reemplazar el valor del tiempo en la ecuación. Miren, súper fácil, miren. En el literal A me dice que calcule la amplitud. Aquí dice que la ecuación, la elongación es igual a ¿qué? A más menos la amplitud. Acá está mi fórmula, les vuelvo a repetir. Tengo que comparar esta fórmula de aquí con esta fórmula de aquí. Los valores están aquí, las respuestas están aquí. Por lo tanto, aquí dice amplitud por el seno. Por lo tanto, en el literal me dice que calcule la amplitud. Por lo tanto, ¿a qué será igual la amplitud? Solamente comparo. Aquí está la amplitud y acá tengo un valor. ¿Cuál es el valor de la amplitud según la ecuación que me están dando aquí el ejercicio? 4 metros. 4 metros, exactamente. Miren, amplitud por el seno. 4 metros por el seno. Por lo tanto, el valor de la amplitud es 4 metros. Lo único que tengo que hacer es comparar los datos con la fórmula. Aquí dice, comparamos los valores del ejercicio con los variables de la ecuación para obtener cada uno de los resultados. Amplitud ha sido igual a ¿cuánto? 4 metros. 4 metros. Miren, el literal A ya está resuelto. Literal B dice la frecuencia angular que se representa con la letra W. Aquí dice seno por W. Seno, y acá dice W por tiempo, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué será igual W según la ecuación que tengo acá? 4 pi. 4pi. ¿Se acuerdan que en la presentación de PowerPoint decíamos de que la velocidad angular, ¿en qué unidades se va a medir la velocidad angular o la frecuencia angular? En la presentación de PowerPoint está. ¿En qué unidad se va a medir la frecuencia angular? Radianes. Pero radiones, ahí falta algo más. Ahí en la presentación, porque tienen que tener todo eso claro, ¿no? ¿En qué unidad se va a medir la frecuencia angular? Y radianes sobre segundos. Exactamente. Entonces, miren, aquí dice seno
Aquí está seno. Miren, me dicen que calcule la frecuencia angular que se representa con la letra W. Aquí dice seno de W por T. Está W y por T. Acá, en cambio, tengo 4pi por T. Por lo tanto, estos 4pi es W. Por lo tanto, la frecuencia angular ha sido 4pi radianes sobre segundos, porque la frecuencia angular se mide en radianes sobre segundos. Y aquí también dice, miren, el tiempo está medido en segundos y los ángulos están medidos en radianes. ¿Ya? Y listo, miren, ya tengo literal B, frecuencia angular. Ahora, acá me dice que calcule la frecuencia F. Pero para calcular la frecuencia F, en cambio, tengo que hacer uso de cualquiera de las fórmulas que están descritas en la presentación de PowerPoint. ¿Se acuerdan que habían como 3 fórmulas? Y yo les había dicho, yo voy a utilizar esas fórmulas dependiendo de los datos que yo tenga. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces, miren, yo tengo como dato, como ahorita como datos tengo esto, amplitud y frecuencia angular. Entonces, hay una fórmula donde está este dato. Para el cálculo de la frecuencia hacemos uso de la fórmula de F es igual a ¿qué? AW, que es la frecuencia angular, sobre 2pi. ¿Por qué estoy utilizando esta fórmula? Porque yo tengo W. Aquí está la W. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es reemplazar los valores en la fórmula. Frecuencia angular es igual a ¿qué? A 4pi radianes sobre segundos dividido para 2pi. Estos 2pi están en radianes, ¿no? 2pi radianes. Radianes con radianes se simplifican y estos segundos van a quedar debajo. No se olviden, en la presentación de PowerPoint dice que la frecuencia se va a medir en segundos a la menos 1, o en lugar de colocar segundos a la menos 1, ¿qué puedo colocar ahí? 2. No, ¿cómo que 2? Está así, en estas unidades se mide la frecuencia, segundos a la menos 1. Pero si yo no quiero colocar segundos a la menos 1, puedo colocar otra unidad, otro símbolo, podríamos decir. Ahí en la presentación de PowerPoint está, ¿cómo? Hertz. 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 Sí. Ustedes pueden colocar la respuesta así, 2 Hz, o como estaba hace un momento, segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1 o Hertz son lo mismo. ¿Está claro? La frecuencia siempre se mide en segundos a la menos 1 o Hertz. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ya, y listo, miren, ya calculamos la frecuencia. Ahora, en el literal D me dice que calcule el periodo. Muy fácil, miren. Yo ya tengo calculada la frecuencia. Hay una fórmula que me pide también, me permite a mí también calcular el periodo, pero esa no está descrita en la presentación de PowerPoint, pero sí está descrita en la clase grabada. Yo les había dicho que para calcular el periodo, también puedo dividir 1 sobre la frecuencia. No se olviden que el periodo y la frecuencia tienen relación. ¿Se acuerdan que yo les dije que bastaba con que ustedes aprendan las fórmulas para calcular la frecuencia? Y luego con que se sepan esas fórmulas, ya ustedes ya saben qué fórmulas utilizar para calcular, perdón, bastaba con que ustedes sepan de memoria las fórmulas para calcular el periodo. Y si ustedes saben las fórmulas para calcular el periodo, y ella sabría las fórmulas para calcular la frecuencia. ¿Por qué? Porque es al revés, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les dije que es todo al revés? Lo inverso. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, esta es la fórmula que me sirve a mí para calcular la frecuencia. Pero para calcular el periodo, utilizando estos mismos datos, ¿cómo quedaría la fórmula? 2pi sobre Exactamente, 2pi sobre la velocidad angular. Sí, las fórmulas son las mismas, nada más que están al revés. Sí. Entonces, miren, para calcular el periodo, basta con que yo divida 1 sobre la frecuencia. O para calcular la frecuencia, también basta con que yo divida 1 sobre el periodo. ¿Sí? En este caso, en el literal D me dice que calcule el periodo. Como ya calculé la frecuencia, este es mi valor, mi resultado, solamente divido 1 dividido para 2 segundos a la menos 1, divido en la calculadora. ¿Sí ven la calculadora? Ya, ya, aunque no es necesario utilizar la calculadora, pero bueno. 1 dividido para 2 es igual a 0.5. ¿Y en qué unidades se mide el periodo? segundos. En segundos. Ahí ustedes tienen que saber en qué unidad se mide cada magnitud, ¿no? Segundos. Y listo, miren, ya calculamos el periodo. ¿Qué me están pidiendo aquí que calcule en literal E? La posición, o sea, X, no se olviden que la posición es X, o elongación, cuando pasaron 0.3 segundos. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar el tiempo aquí, en esta fórmula. Reemplazo el tiempo. Entonces, miren, reemplazamos el valor del tiempo en la ecuación de la posición y trabajamos en la calculadora. En la calculadora debemos trabajar en radianes. X es igual a 4 metros por seno de 4 pi t más pi sobre 4. Pero t dice que vale ¿cuánto? Según el literal E, 0.3 0.3 segundos. Entonces, ese dato de t lo reemplazo acá y coloco todos estos valores en la calculadora. Pero estos valores tienen que estar trabajados en radianes, ¿no? Puedo trabajar en ángulos también, pero más fácil en radianes. Déjenme ver si aquí en la calculadora puedo modificar eso. Necesito trabajar en radianes. Entonces, miren, para poder yo trabajar en otras, se podría decir en otras unidades, se podría decir.
Yo tengo que aplastar esto, miren, Shift, Setup, y aquí miren, se dan cuenta, aquí dice deg, este deg significa grados. Y acá dice 4, rad. ¿Se dan cuenta? Grados y acá en radians. ¿En qué unidades dice que vamos a trabajar para poder obtener el resultado? ¿En qué unidades? Radians. Entonces, ¿qué botoncito debo aplastar para que me aparezca aquí la calculadora, para que la calculadora trabaje en radians? El 4. No, no, El mira. 4. Aplasto Shift. Aquí este botón que dice Setup, ya me aparecen estos datos. Como quiero que mi calculadora trabaje en radianes, aplasto el número 4. 4. Y ahora sí debo trabajar en radianes. Ahora sí voy a colocar todos estos datos en mi calculadora. 4 por... Aquí no puedo colocar metros, esas son las unidades. Las unidades no puedo colocar en la calculadora, solamente los números. 4 por seno, ya se abrió el paréntesis. Dice 4 por pi. 4 por pi. Para colocar el símbolo de pi, miren, aquí está pi y está de color amarillo. Entonces aplasto Shift. Shift está de color amarillo. Shift, pi, y me aparece pi. Por 0.3 más, abro mi línea de fracción, tengo que colocar aquí pi, entonces aplasto otra vez Shift, y acá abajo está pi, miren, ahí dice pi, está con amarillo. Pi. Y abajo sobre 4, necesito cerrar el paréntesis, miren dónde está titilando mi botón, justo ahí necesito que titile justo aquí en la mitad para que se cierre el paréntesis, justo ahí, miren, ahí se cerró. Y ahora sí aplasto el igual, y me tiene que dar la respuesta. Miren, menos 3.95. ¿En qué unidades se va a medir la posición? Según aquí dice que se va a medir en metros. en metros. Por lo tanto, la posición cuando pasaron 0.3 segundos ha sido menos 3.95 metros. Eso significa que si mi cuerpo se está moviendo en el eje X, ¿hacia dónde se está moviendo el cuerpo? ¿Hacia la derecha? ¿Cómo pues? Si aquí la posición está con signo negativo. Hacia la izquierda, perdón. Hacia la izquierda. No se olviden que aquí está, miren. Por aquí, por el eje X se está moviendo mi cuerpo. Aquí está, en la mitad está la posición de equilibrio. PEQ. ¿Sí? Aquí me están pidiendo que mida la posición siempre se mide a partir de la posición de equilibrio, pero aquí la posición me dio como un resultado, un valor negativo. Eso significa que el cuerpo se midió desde aquí, ¿hacia dónde? Izquierda. Hacia acá, menos 3,95. El cuerpo está más o menos ubicado aquí, menos 3.95 metros hacia la izquierda. ¿Está claro? No se olviden que la posición siempre se mide desde dónde. El origen desde la mitad. No, desde el origen. ¿Cómo se llama ese punto? De equilibrio. Aquí, Punto posición de equilibrio. P y Q, posición de equilibrio. Siempre las posiciones de X se miden desde la posición de equilibrio. Como el resultado me dio negativo, significa que este cuerpo se encuentra medido desde aquí. Desde la posición de equilibrio hacia la izquierda. Si me hubiese dado positivo, entonces medía desde aquí hacia la derecha. ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Y eso es, miren, ese es el ejercicio. El primer ejercicio. Fácil, ¿verdad? Solamente teníamos que comparar la ecuación o la fórmula con la ecuación que me dio el ejercicio. ¿Está claro? ¿Sí? Si aquí en lugar de posición me hubiesen dado velocidad, entonces acá tendría que haber comparado otra ecuación, la ecuación de velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Listo. Si aquí me daba aceleración, acá tenía que haber colocado la fórmula, la ecuación de la aceleración, que están, ¿dónde están esas fórmulas? En la presentación de PowerPoint, ¿no? Ahora me voy al segundo ejercicio. Miren, este segundo ejercicio hace referencia a lo último que vimos en la clase anterior. Miren lo que dice este ejercicio. En una fábrica de bicicletas, a un resorte de los amortiguadores lo suspende con una masa que lo hace oscilar con más. ¿Sí? Dice, en una fábrica de bicicleta, a un resorte de sus amortiguadores lo suspende con una masa. Uno de los amortiguadores está suspendido con una masa. Y esa masa está oscilando con movimiento armónico simple. El fabricante presenta la gráfica de la posición versus tiempo. Miren, la gráfica que vimos en la clase anterior, en la clase al finalizar la clase. ¿Sí? Dice que el sistema está descrito mostrando cómo se comprime desde la posición de equilibrio a partir de la información proporcionada. Dice que vamos a determinar la rapidez máxima, eso es lo que me está pidiendo que calcule. Que determine la rapidez máxima que alcanza el resorte en centímetros sobre segundos. En esas unidades me está diciendo que yo determine el resultado, en centímetros sobre segundos. Y vamos a despreciar la fuerza de rozamiento. Si nosotros despreciamos la fuerza de rozamiento, nosotros vamos a considerar que este es un sistema. Si no existe fuerza de rozamiento, exactamente un sistema ideal, ¿no es cierto? Entonces, miren, y aquí está mi gráfica. ¿Sí la visualizan o está muy pequeña?
¿Sí la pueden ver? La hago un poco más grande. Sí, Ahí estará teacher. mejor. Ahí la ven mejor. Sí. Ya. Entonces, miren, esta es una gráfica de posición versus posición versus Tiempo, listo. Tiempo. tiempo, ¿no es cierto? Miren, la posición que se representa con la letra, X. ¿y en qué unidades se está midiendo aquí la posición? En centímetros. Y acá está el tiempo que se representa con la T. ¿Y en qué unidades se está midiendo el tiempo? Segundos. Listo, miren. Aquí está mi partícula, mi cuerpo. Y este cuerpo se está moviendo con movimiento armónico simple. ¿Ya? Esta gráfica es como si estuviera analizando este movimiento. Miren, aquí está mi eje X, el cuerpo se está moviendo en el eje X. Esta es la posición de equilibrio. La posición de equilibrio se encuentra ubicada siempre ¿dónde? En el centro, en el En origen. él. Si aquí está dibujado mi plano cartesiano, ¿dónde está ubicada mi posición de equilibrio? En el origen. Punto de Exactamente, origen. miren, aquí en el origen, ¿no es cierto? Miren, aquí está mi cuerpo, ¿no es cierto? Hacia la derecha los valores son positivos, ¿no es cierto? Y hacia la izquierda los valores son Negativo. Negativos. listo. En el plano cartesiano, hacia arriba los valores son Positivos. y hacia abajo son, Negativo. Negativos. ¿no es cierto? Miren, esta recta que está aquí, esta es la posición, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, esta recta que está aquí horizontal viene a representar esta recta que está aquí. ¿Sí? Esta recta horizontal de aquí representa esta recta que está aquí. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Listo. Mi cuerpo parte desde aquí y se mueve hacia la derecha. Hacia los valores positivos, ¿verdad? Entonces, Sí. aquí está mi cuerpo. El mismo cuerpo que está aquí, está acá. Pero aquí, ¿dónde represento yo ese movimiento? ¿Para arriba o para abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, porque hacia arriba están los valores positivos. Y miren, el cuerpo va a llegar hasta este punto, hasta este extremo. Miren, el cuerpo se mueve y va a llegar hasta este extremo. ¿Cómo se llama la distancia medida, la máxima distancia medida desde la posición de equilibrio hacia uno de los extremos? ¿Cómo se llama ese valor? Amplitud. Exactamente, la Amplitud. amplitud que se representa con la letra A. Entonces, miren, el valor que está medido de aquí hasta acá, esa vendría a ser la amplitud. Y según este dato, dice que la amplitud mide ¿cuántos centímetros? 9. Entonces ya tengo un dato, miren, a partir de la gráfica yo obtuve un dato. La amplitud que es igual a 9 centímetros. Listo, perfecto. Ahora, ¿se acuerdan de la oscilación completa? ¿Cuándo ocurría una oscilación completa? La oscilación completa ocurría cuando el cuerpo se movía desde la posición de equilibrio hacia uno de los extremos. Acá está el otro extremo, ¿no? Acá está el otro extremo. Se movía desde la posición de equilibrio hacia uno de los extremos, luego regresaba, pasaba por la posición de equilibrio, luego se iba al otro extremo, y luego otra vez regresaba ¿a dónde? Posición de equilibrio. Ya, y Posición de esto es equilibrio. llamada como una oscilación Completa. 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 Esta es una oscilación completa. Lo mismo que hice aquí, voy a hacer acá. Miren, mi cuerpo está en la posición de equilibrio. Se va a uno de los extremos, otra vez regresó ¿a dónde? ¿A dónde regresó? Posición de equilibrio. Ajá, miren, justo está aquí miren, en la posición de equilibrio. Luego se fue ¿a dónde? Hacia el otro Extremo. extremo. Y luego otra vez regresa ¿a dónde? Al punto de equilibrio. Entonces, todo esto que está aquí, que acabé de subrayar aquí, se llama Oscilación. una oscilación Completa. completa. En el eje X, ¿qué magnitud estamos representando? Tiempo. El tiempo. ¿Cómo se llama el tiempo que tarda una partícula en realizar una oscilación completa? ¿Cómo se llama ese tiempo que tarda un cuerpo en realizar una oscilación completa? ¿Cómo se llama? Ahí está. ¿Cómo se llama en la presentación de PowerPoint? ¿Cómo se llama el tiempo que tarda un cuerpo en realizar una oscilación completa? ¿Cómo se llama ese tiempo? Tienen que revisar la presentación de PowerPoint. Ahí está todo, ahí están todo, toda la información está ahí. El tiempo, alguien que tenga alguna idea. El tiempo, estamos hablando del tiempo. El tiempo. El tiempo que tarda un cuerpo en realizar una oscilación completa se representa con esta letra. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Trabajo. Trabajo, no.
El trabajo se representa con la Periodo. letra periodo, periodo, periodo. El periodo se representa con la letra T mayúscula. El periodo es el tiempo empleado por un cuerpo en realizar una oscilación completa. Miren, esto es una oscilación completa. Y el eje X representa el ¿qué representaba el eje X? Ya me dijeron hace un momento. Tiempo. El tiempo. Entonces, el tiempo transcurrido de este punto se llama Periodo. periodo. Periodo, exactamente. Miren, esto de aquí es una oscilación completa. ¿Cuánto tiempo tardó la partícula en realizar esta oscilación completa? ¿De 0 hasta dónde llegó? Hasta 2 2 segundos. segundos. Entonces el periodo, que se representa con la letra T, ha sido igual a ¿cuánto? A 2 segundos. Miren, a partir de esta gráfica obtuve dos datos. A partir de esa gráfica obtuve dos datos. Y a partir de estos dos datos, voy a poder calcular esto. La rapidez máxima que alcanza el resorte en centímetros sobre segundo. Esto es lo que me está pidiendo el ejercicio que calcule. La rapidez máxima, B máximo. Esto es lo que me está pidiendo el ejercicio que calcule. En la presentación de PowerPoint está la fórmula para calcular este B máximo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuáles son los valores que se tienen que multiplicar aquí para obtener este B máximo? ¿Cuáles son esos dos valores? Yo les dije a ustedes de que las fórmulas, si no se las van a aprender de memoria, y ustedes ya las tienen que tener anotadas en su cuaderno, en una hoja. Sí, un montón de hojas ustedes ya tienen que tener ordenadas todas las fórmulas. ¿Cuál es la fórmula que debo utilizar aquí para calcular este B máximo? Amplitud por Exactamente, la la W. amplitud por W, que es la frecuencia angular, no se olviden, frecuencia angular o velocidad angular. Esta es la fórmula que debo utilizar para calcular la rapidez máxima, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿ya? Yo ya tengo dos datos, miren, el periodo que es 2 segundos y la amplitud que es 9 centímetros. Necesito yo estos dos datos. ¿Cuál de esos dos datos sí tengo para poderlos utilizar aquí en esta fórmula? La amplitud. La amplitud, ¿no es cierto? Este dato de aquí sí lo tengo, miren, está acá. Pero lo que no tengo, ¿qué es? La frecuencia. La frecuencia angular. Pero tengo ¿qué dato? El tiempo. No es el tiempo, es el Periodo. periodo. Pero ustedes saben las fórmulas del periodo, ¿sí o no? Están en la presentación de PowerPoint. Son tres fórmulas que puedo Uno utilizar. dividido Hay por tres fórmulas. Pero miren, yo necesito aquí calcular ¿qué? Este es el dato que me hace falta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Sí. Pero tengo como dato este. Pero hay tres fórmulas para calcular el periodo. Y una de las fórmulas es esta. Periodo es igual ¿a qué? Desplazamiento de tiempo. No, por Dios. A ver, presentación de PowerPoint. Revisen la presentación de PowerPoint. Hay tres fórmulas. Claro que en la presentación de PowerPoint solamente les coloqué dos, ¿no? El periodo, para calcular el periodo también puedo dividir 1 sobre frecuencia. Eso es lo que no está en la presentación de PowerPoint. Eso creo que es lo que no les coloqué. Pero hay otras dos fórmulas. Y esas sí están ahí. 1 sobre tiempo. No. Revisen la presentación de PowerPoint. Periodo es igual. En la presentación, tienen que, si no se saben todas las fórmulas de memoria, tienen que tenerlas anotadas, por favor. Periodo es igual ¿a qué? 2 pi radianes sobre ¿qué? Frecuencia. Frecuencia angular. Frecuencia angular. Esta fórmula está en la presentación de PowerPoint, ¿sí o no? Sí. ¿No es cierto? Yo necesito calcular esto. Amplitud por frecuencia angular. Sí tengo la amplitud, está aquí, pero no tengo esto. Este dato es el que me hace falta. Pero miren que sí tengo aquí el periodo. Este dato de aquí sí lo tengo. Este dato de aquí sí lo tengo. Por lo tanto, podría utilizar esta fórmula para calcular la frecuencia angular, W. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Despejar, ¿no es cierto? Necesito despejar. ¿Qué está haciendo aquí el W con todo lo que está acá arriba? Dividiendo. ¿Qué dato va a pasar al otro lado qué? Multiplicar. Entonces me quedaría W por T, ¿no es cierto? W por T es igual a 2pi, ¿sí o no? Sí. Yo necesito encontrar ¿qué? W. Necesito despejar W. Por lo tanto, aquí el periodo me está estorbando. ¿Qué está haciendo el periodo aquí con la W o con la frecuencia angular? Entonces este dato va a pasar al otro lado ¿a qué? A dividir. Entonces me va a quedar que la frecuencia angular es igual a 2pi radianes, porque esto está en radianes, ¿sobre qué? Sobre el periodo. Y miren, ya tengo una fórmula. ¿Sí o no?
¿Sí, verdad? Entonces voy a utilizar esa fórmula. Mire, acá está ya despejado. Mire, para el cálculo de la rapidez máxima hacemos uso de la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que debo utilizar para calcular la velocidad máxima. Pero me hace falta este dato de aquí. Y para obtener este dato de aquí, dice, primero debemos calcular la frecuencia angular, o sea, esto. Pero ¿cómo obtenemos la frecuencia angular? Como tengo como el dato, el periodo, utilizo una de las fórmulas del periodo. Es de esta. Aquí, en esta fórmula está la frecuencia angular. Luego de aquí, despejamos la frecuencia angular y me queda esta fórmula. Ahora, lo único que tengo que hacer aquí, ¿qué es? Reemplazar valores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya tengo todos los datos. Tengo 2pi, claro, esto es un valor conocido. Hay 2pi, valor conocido. Y el periodo, tengo como dato el periodo. Sí. Sí, 2 Sí. segundos, entonces reemplazo. 2pi dividido para 2 segundos. El 2 y el 2, ¿qué va a pasar con el 2 y el 2? Se simplifica. Simplifican. Simplifica, ¿no es cierto? Y me queda que la velocidad angular ha sido igual a que a pi, ¿y en qué unidades se mide? Radians. Acá arriba estaba radians y abajo está segundos, por lo tanto, la velocidad angular se mide en radians sobre segundos. La respuesta ha sido pi, W es igual a pi radians sobre segundos. Ahora sí, mire, ya tengo la amplitud, que está aquí, y también tengo la velocidad angular. Por lo tanto, podré utilizar ahora sí esta fórmula para calcular la rapidez máxima, que es lo que me está pidiendo aquí el ejercicio. Sí. ¿Sí, no es cierto? Sí. Lo único que hago es reemplazar los valores. Digo, rapidez máxima es igual a la amplitud, que está acá como dato. ¿Dónde obtuve este dato? A partir de la gráfica, 9 centímetros, por la velocidad angular, que es lo que acabé de calcular, pi radianes sobre segundos. Entonces multiplico. 9 por pi, me queda 9pi. ¿En qué unidades se va a medir la rapidez? Centímetros. No se olviden que estos radianes, es como si estos radianes fuesen el número 1, ¿no? Centímetros por 1 es igual a centímetros sobre segundos. La velocidad ha sido igual a ¿qué? 9pi centímetros sobre segundos. Y hemos resuelto el ejercicio. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está claro o no está claro? Miren, les vuelvo a repetir. Estos ejercicios son demasiado sencillos, siempre y cuando ustedes conozcan algo de la teoría. Siempre y cuando que ustedes tengan a la mano las fórmulas o se sepan de memoria las fórmulas. Ahora, si ustedes no tienen clara la teoría y aún peor, no se saben las fórmulas de memoria o peor aún, no tienen las fórmulas a la mano, entonces no van a poder resolver estos ejercicios. Estos ejercicios son muy simples, demasiado simples. Yo estoy trabajando con ustedes física, la física básica se podría decir. Sí, básica, no estamos en un nivel ni intermedio ni avanzado, estamos en la básica. O sea, en cada tema que estamos viendo les estoy dando lo más básico. Sí, lo más básico les doy. Sí, trato de dificultarles un poco, sí, no digo que no. Sí, les pongo a veces unas cositas un poquito como que para pensarlas un poquito más, pero no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, miren, aquí lo único que tuve que usar fue la gráfica. A partir de la gráfica obtuve los dos datos. Esto quedó claro, ¿verdad? ¿Cómo tuvimos los dos datos? El ejercicio me pide que calcule esta magnitud. Debo utilizar la fórmula. Pero yo para utilizar una fórmula necesito todos los datos. Aquí me hacía falta este dato. Pero tengo otro dato que es este de acá. Este dato del periodo, para obtener el periodo, puedo utilizar otras fórmulas. Y hay una fórmula donde está este dato. La fórmula es esta. Y a partir de esta fórmula despejo W. Una vez que despejo W, ya tengo el resultado y ese resultado lo despejo acá y obtengo ya el valor que me pidió el ejercicio que calcule. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Vamos al último ejercicio. Miren lo que dice este ejercicio. Dice un cuerpo oscila armónicamente. Tiene un movimiento armónico simple. Me dan un dato, la frecuencia. Dice que está oscilando con una frecuencia igual a 5 Hz. En lugar de colocar 5 Hz, ¿qué hubiese podido colocar? En lugar de colocar Hz. Los Hz se representan así también, ¿no? HZ. HZ significa Hz, ¿no? Ya, pero en lugar de utilizar estas unidades Hertz, ¿qué hubiese colocado? En lugar de Hertz, ¿qué hubiese puesto? 5. Exactamente, 5 segundos elevados a la menos 1. Sí, en lugar de colocar esto, hubiese colocado 5 segundos elevados a la menos 1. Listo. Dice que este cuerpo se mueve con movimiento armónico simple y con una frecuencia de 5 Hz. Y al llegar a un extremo, su aceleración es de 10 pi al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado. Aquí me preguntan, ¿cuál es la amplitud de las oscilaciones? Entonces aquí primero voy a colocar los datos. Los datos que tengo son estos. 5 Hz. Y aquí me dice, miren, que al llegar a un extremo, su aceleración es de 10 pi al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué pasaba con la aceleración en uno de los extremos? ¿La aceleración era la mínima o la máxima? Mínima. ¿Cómo?
La máxima. A ver. Es que perdón, les quité un rato la presentación, es porque, ay, ¿qué pasó? Porque quiero compartirles de nuevo la presentación. Sí, todo está en la presentación de PowerPoint, ¿no? Me avisan, por favor, si ven la presentación. ¿Sí ven? Sí, listo. Ya, miren, en el ejercicio dice que el cuerpo llega a uno de los extremos. ¿Qué pasa cuando las partículas llegan a los extremos? Puede ser al extremo izquierdo, al extremo derecho o al extremo izquierdo. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración es la Máxima. máxima. ¿Y cuál es la fórmula que yo utilizo para calcular la aceleración máxima? Es la que está aquí. ¿Sí o no? O podría ser también la que está acá. Bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, listo. ¿Verdad? Entonces, miren, aquí ya me dio una palabra clave me dio el ejercicio. Dice que el cuerpo llega a un extremo y en uno de sus extremos su aceleración es de 10 pi al cuadrado metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración en uno de los extremos es la aceleración máxima. Entonces, el dato que me está dando aquí es la aceleración máxima. ¿Qué es esto? Me dieron dos datos. El ejercicio me pide que calcule cuál es la amplitud de las oscilaciones. ¿Sí? Aquí está la trayectoria por donde se está moviendo mi partícula. Esta de aquí es la posición de equilibrio. Si la partícula llega máximo hasta aquí y máximo hasta aquí, eso significa que esto se llama amplitud. Y acá abajo y en el extremo izquierdo esto es menos amplitud. ¿Sí o no? Sí. ¿De verdad? Ya, yo no sé en qué amplitud esté el cuerpo. ¿Estará aquí, en menos amplitud, o estará acá? No lo sé, pero eso lo vamos a descubrir cuando nosotros resolvamos el ejercicio. Pero lo que me está pidiendo que calcule es esto. La mayúscula. ¿Ya? Y tengo como dato esto. Miren, como a mí me están dando como dato la aceleración máxima, yo sé, según mi fórmula, que la aceleración máxima es, miren, menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Miren, aquí está la amplitud. Aquí está la amplitud. Entonces yo tengo que hacer uso de esta fórmula para calcular la amplitud. Me voy otra vez a la presentación de PowerPoint. Miren, la aceleración máxima es esto. Por lo tanto, a partir de aquí voy a despejar ¿qué valor? Aquí me preguntan cuál es la amplitud. Por lo tanto, ¿qué tengo que despejar aquí en esta ecuación? La frecuencia. ¿Cómo que la frecuencia? La amplitud. La amplitud. Aquí me dicen, ¿cuál es la amplitud? Amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Entonces, yo sé que la aceleración máxima es igual a ¿qué? A menos velocidad, menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Me están pidiendo que calcule la amplitud, por lo tanto, aquí tengo que despejar la amplitud. Este dato de aquí es el que me está estorbando. ¿Qué está haciendo este menos W al cuadrado con amplitud? Multiplicando. ¿Va a pasar este Multiplicando, dato al otro lado a qué? dividir. Entonces me queda esto. Ahora yo les pregunto, ¿tengo como dato la aceleración máxima? ¿Sí o no? Sí. Sí, aquí está. Pero ahora miren, ¿tengo como dato la frecuencia angular? ¿Tengo como dato esa frecuencia angular o velocidad angular? La W tengo como dato aquí en el ejercicio. No. No lo tengo. Entonces necesito calcular este valor, pero sí tengo como dato la frecuencia. Entonces, la frecuencia. Necesito calcular la W. Hay una fórmula donde está la W para calcular la frecuencia. Hay una fórmula, es la que está descrita acá. Miren, dice aquí, necesitamos encontrar el valor de la frecuencia angular. Este valor es el que necesitamos encontrar, porque si no tenemos este valor no podemos calcular la amplitud. Para poder utilizar la fórmula, por lo tanto, haremos uso de la fórmula para calcular la frecuencia, de donde despejaremos la frecuencia angular. Miren, tenemos como dato la frecuencia, ¿no es cierto? Y miren, esas fórmulas están acá. Miren, frecuencia angular es igual a ¿qué? A n sobre tiempo, a 1 sobre t, o también a w sobre 2pi. ¿Cuál de estas fórmulas debo utilizar para calcular la w? Esta de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo me voy otra vez acá y digo que la frecuencia es igual a w sobre 2pi. Necesito calcular w, ¿qué tengo que hacer yo con esta fórmula? Despejar w, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo este 2pi con la w? Por lo tanto, este 2pi va a pasar al otro lado ¿a qué? Multiplicar. Entonces me queda esta fórmula, miren, que w o frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, no, esta no solamente es frecuencia. 2pi por frecuencia. Tengo todos los datos aquí para poder calcular la w. ¿Tengo todos los datos necesarios? Sí, ¿no es cierto? Mire, aquí está la frecuencia, 5 Hz o 5 segundos a la menos 1, entonces reemplazo. Digo que la frecuencia angular es 2pi por 5 segundos a la menos 1. Multiplico 2pi por 10 y eso es igual a 10pi. 10pi, ¿en qué unidad se mide la frecuencia angular? Acá está, miren, acá les especificaba yo. La frecuencia angular se mide en qué unidades.
Radianes. Radianes sobre Radianes segundo. sobre segundos, ¿no es cierto? Entonces ya, 2 por 5 es 10. ¿10 qué? 10 pi. 10 pi ¿qué? Radianes sobre segundos. Ya tengo, miren, la frecuencia angular. Ahora, una vez que ya tengo la frecuencia angular, ¿qué tengo que hacer? Despejarlo acá, en esta fórmula, para poder calcular ¿qué? La amplitud. La amplitud, ¿qué es lo que me pide aquí el ejercicio que calcule? ¿Cuál es la amplitud? Ya tengo todos los datos, ahora solamente voy a hacer uso de la fórmula, reemplazo los valores. Digo, la amplitud es igual a aceleración máxima dividido para menos velocidad angular al cuadrado. ¿Ya? Y reemplazo la velocidad, la aceleración máxima, si la tengo, está aquí. 10 pi al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado. Dividido para w al cuadrado. Este w tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado. ¿Ya? Entonces puedo usarla directamente esto en la calculadora, puedo ingresar todos esos valores. 10, shift, coloco el pi al cuadrado. Si quieren utilizar todo lo, perdón, 10 por pi, que está acá. Eso dice que está elevado al cuadrado, coloco el cuadrado. Ay, me olvidé de colocar aquí esto, así. 10 por pi, la línea de fracción se me olvidó colocar. Pi al cuadrado. Y todo eso dice que está dividido, ¿para qué? Entre paréntesis, dice, ¿no es cierto? Menos 10 pi por pi. Cierro paréntesis. Y todo eso dice que está elevado a qué exponente? Cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? Así está, ¿no es cierto? Lo que está aquí es lo que está acá, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, sí. Ya las unidades, estas unidades no se pueden poner en la calculadora, solamente los valores. Pi es un número, ¿no? Los valores sí se pueden colocar en la calculadora. Entonces, miren, aquí aplasto el igual y me da que esto es igual a ¿cuánto? A 0.1. ¿0.1 qué? ¿En qué unidad se mide la amplitud? Si aquí están los metros. Metros. Si aquí hay metros, entonces significa que la amplitud está en metros. Si aquí hubiese estado centímetros, entonces acá la amplitud tiene que haber estado ¿en qué? Centímetros. Centímetros, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que fijarse qué unidades están aquí en la fórmula. Aquí están metros, por lo tanto la amplitud se mide en metros. Y listo, 0,1 metros. Y listo, hemos resuelto el ejercicio. ¿Sí? Por favor, vuelvan a ingresar con el mismo link. Sí, ya se va a cerrar la reunión. ¿Cuántas personas estamos? Estamos 18. Les voy a tomar lista, ¿no? Les voy a explicar de qué se trata su tarea y damos por finalizada la clase. Les tomo lista y, bueno, les tomo lista y ahí daríamos por finalizada la clase, ¿ya? Por favor, vuelvan a ingresar todos con el mismo link, ¿sí? Sí, voy a dar por finalizada la clase ahorita. Ingresen, por favor, todos con el mismo enlace, ¿ya?